Antes de empezar, déjenme aclarar que no quiero ofender a nadie, pero es hora de hablar un poco de estos temas tan abiertos. ¿Por qué resulta que entre más racional es un hombre, menos cree en la divinidad? Pues justamente, porque si eres una persona buscadora de la verdad, leerás muchos libros. Y los lees queriendo buscar una respuesta de Dios. Buscas en la ciencia, porque crees que la ciencia tiene todas las respuestas. Pero déjame que te diga que la ciencia no puede dar respuestas a esencias divinas que están más allá del mundo físico finito. ¿Por qué será que el ateo piensa que este mundo es tan solo una casualidad? El ateo, al no creer en Dios, no cree en sí mismo, por ende, no encontrará la divinidad como una vez la encontró el Buda Gautama o el Cristo Jesús. Antes de seguir, déjame decirte que no soy ningún cristiano, o budista, no. En soy religioso, pero tampoco soy ateo. Sé que Dios está en todas partes, porque simplemente es todo, lo visible, e invisible. Yo soy, la presencia divina, porque soy parte de ese gran océano de dioses. El ser humano no es perfecto, pero quien busca la eterna divinidad, tarde o temprano, llegará a la perfección. El ateo al no creer en la divinidad, sería ilógico que creyera en otros mundos. Ojo, no estoy tratando de convencer a nadie. Solo te pido que te desvendes los ojos. Pero ojo, tampoco estoy diciendo que la Iglesia Católica dice la verdad. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Los ateos juzgan por la racionalidad, pero a veces lo irracional es lo verdadero, eso sí es una verdad inquebrantable. No creas que en todo el universo se siguen las mismas leyes, no es así porque son dimensiones, mundos diferentes. Entonces, cuando dicen, Dios no puede ser así, o no puede existir por esto y esto, deja claro que los libros no son del todo portadores de la verdad. Es que no pueden ser. Porque Dios es una verdad tan grande que no puede ser revelada con palabras, solo con la experiencia de sentirlo y revivirlo interiormente. Solo quiero pedir a los ateos, que no se encierren en la rutina, y que busquen su divinidad, es hora de portar la luz. La realidad es que esta vertiente de ateísmo popular, que está en su apogeo en estos últimos tiempos, tiene poco peso de argumentos en el área racional. La respuesta ante la propuesta cristiana tiende a ser de burla e insulto, son refutaciones emocionales y no intelectuales. No ofrecen ningún argumento de peso intelectual, filosófico ni racional, solo intentan de asociar emociones negativas con las posturas opuestas por medio de la técnica más cobarde en la retórica, la burla. Sin embargo, hay muy buenos argumentos en contra de la postura teísta. Filósofos como Graham Otte y J. Howard Sobel han hecho excelentes argumentos a favor del ateísmo. Desafortunadamente, filósofos como estos no son tan conocidos como otros que son significativamente menos respetados en academia, como Richard Dawkins, Sam Harris y Christopher Hitchens, por nombrar algunos. William Lane Craig explica que la razón por la cual los primeros son menos conocidos que los postreros porque los postreros lograron articular la ira y el odio que muchos ateos modernos tienen hacia el cristianismo o la religión. La ira y el odio son respuestas emocionales ante la postura cristiana y teísta, pero se disfrazan como intelectuales detrás de una retórica errada y falacias argumentativas. Obviamente, decir me opongo a la religión porque la odio tiene menos peso académico que decir la religión es lógicamente inconsecuente. Sin embargo, la primera afirmación se esconde detrás de la segunda y, al no ofrecer razones razonables para su postura, se descubre la realidad detrás de su no creencia. ¿Cómo se refuta? Es importante recordar que cuando dicen, creer en Dios es como creer en Santa Claus. ¿O no crees que eres muy mayorcito como para tener amigos imaginarios? Lo dicen con un aire de orgullo personal y autosatisfacción. Por lo cual, hay que tener cuidado al contestarle de la misma forma, porque el orgullo no tiene lugar en la vida de un cristiano. Cuando Cristo veía orgullo en los fariseos y los escribas lo atacó directamente. Refutaba los argumentos teológicos mientras atendía el orgullo. Esto se ve a lo largo del Evangelio de Juan y en los últimos capítulos de Mateo y Lucas. No seamos así. Por lo tanto, es importante que puedan ver que su racionalidad no es tan racional como ellos la ven y así ofrecerles una mejor opción. La mejor manera de refutar esta posición es algo así. ¿Crees que eres más racional que los cristianos y que esta racionalidad apoya tu decisión de rechazar a Cristo? Sin embargo, no eres tan racional como piensas ser. ¿En qué apoyas tu postura? Si te apoyas de la misma ciencia no puede probarse a sí misma.
Por lo tanto, la ciencia misma se fundamenta en realidades que asume como ciertas sin poder probarlas. Si te apoyas de la filosofía, eres más teísta de lo que piensas. Conoces de cosas eternas como la lógica y la matemática, pero ¿en qué se fundamentan? ¿Por qué funcionan? Si piensas que Dios no existe porque hay maldad en el mundo, entonces pruebas que Dios existe. Para señalar algo como mal, tenemos que saber qué es el bien. Pero para poder saber qué es el bien, hace falta una ley que nos diga qué es el bien. Si hay una ley que nos diga qué es el bien, entonces hay alguien que dicta tal ley. Si no hay quien dicte tal ley, no hay manera de saber qué es el bien, y si no sabemos qué es el bien, no podemos saber qué es el mal. Por lo tanto, decir que algo está mal prueba la existencia de Dios. Hay argumentos razonables para la existencia de Dios, no respuestas emocionales como lo que tienden a proveer los ateos modernos. Si tan solo pudiesen dejar atrás el prejuicio con el cual ven la religión, tal vez pudiesen ver los argumentos racionales más allá de sus emociones y conocer lo que verdaderamente significa tener fe. Puse a la Iglesia Católica Cristiana de ejemplo para que me pudieras entender el mensaje, pero puedo haber sido otro ejemplo. Lo importante es que ya has aprendido puntos y es que abriste tu mente. Pero esto de refutar es solo si ese ateo sigue hablando de Dios, no lo entiendo. Si no cree en Dios, entonces ¿por qué lucha por convencer a los creyentes e incluso a los agnósticos? Los agnósticos están más cerca de la verdad que cualquier científico o cualquier religioso simplemente porque tiene ya su mente abierta. No es como los creyentes que solo crees en la iglesia y en las escrituras, o como el ateo que cree que Dios no existe porque el mal está siendo manifestado. Solo les puedo decir a los ateos que, es cierto que ninguna religión en el mundo es verdadera. Ninguno de esos dioses es real. Pero sí existe. Por favor, si cree o no cree, respetemos un poco más a nuestros semejantes. Recordemos que todos somos humanos. Todos sabemos qué es el bien, y qué es mal.